Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este foro virtual de los ciclos CAP, a un año de la pandemia, ¿en dónde estamos? Mi nombre es Marielos Monzón, soy periodista guatemalteca y tengo el enorme gusto de acompañarles como moderadora de este espacio para facilitar información, análisis y para generar un intercambio sobre la situación actual del COVID-19 y los diversos temas y escenarios relacionados con esta emergencia sanitaria. Este foro es realizado por la iniciativa Ciclos de Actualización para Periodistas CAP, que trabaja en el fortalecimiento del periodismo independiente en los países del norte de Centroamérica. Y para su realización hemos hecho una alianza con los medios Plaza Pública de Honduras y la organización CESPAD, Centro de Estudios de la Democracia, también de ese país, y los medios Plaza Pública y No Ficción de Guatemala y revista Factum de El Salvador. Para iniciar, quiero presentarles a nuestros tres invitados, la doctora Iris Casali y Karen Slowin,
y el doctor Miguel Fernández Galeano, a quienes les agradecemos haber aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros sus reflexiones, sus análisis e informaciones tan necesarios en estos tiempos que corren. Y en la interpretación de señas nos acompaña Pablo Valdés. Así que inicio con la presentación de la doctora Iris Casali, quien es médica y cirujana, graduada de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ella tiene una maestría en medicina interna por la Universidad de San Carlos y un posgrado en enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán de México. Además, la doctora Casali es jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt y jefa del Comité de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas y Nosocomiales de Guatemala. Doctora Iris, muy buenas tardes y bienvenida a este foro del CAP. También nos acompaña la doctora Karin Slowin Umaña, médica y cirujana por la Universidad de San Carlos de Guatemala. La doctora Karin Slowin tiene una maestría en salud para países en desarrollo por la Universidad Gales del Reino Unido. Fue asesora de política social y coordinadora nacional de los informes nacionales de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Entre 2008 y 2012 se desempeñó como secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, CGPLAN, y desde hace 8 años trabaja como consultora nacional e internacional en temas de gestión pública y de desarrollo, con énfasis en salud, en seguridad alimentaria y protección social. Doctora Karin Slowin, muy bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y finalmente, presentarles al doctor Miguel Fernández Galeano. Él es médico uruguayo, consultor internacional en sistemas y servicios de salud de la Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS. Además, el doctor Fernández Galeano fue viceministro de Salud Pública en su país, Uruguay, entre los años 2005 y 2010, y director general de Salud y Programas Sociales de la Intendencia de Montevideo entre los años 1995 y 2005. Doctor Fernández Galeano, muy buenas tardes y buenas noches allá en Uruguay. Bienvenido a este espacio. Buenas tardes y buenas noches, Mariela. Es un placer compartir contigo y con las colegas este foro de intercambio. Muchas gracias, doctor Fernández. Entonces, comencemos. Como bien dice el nombre de nuestro foro, a un año de la pandemia, ¿en dónde estamos? Uno de los objetivos principales que queremos alcanzar conversando con ustedes hoy es saber en qué punto estamos respecto de esta pandemia global de la COVID-19. Y por eso, para empezar, y tomando en cuenta que los tres son médicos, hagamos de caso que estamos viendo una radiografía y que tienen que dar un diagnóstico general, pero preciso, de lo que consideran es lo más relevante que pasa en este momento respecto de la emergencia mundial COVID-19. ¿Qué aspectos destacarían al ver esta radiografía? Vamos a empezar con la doctora Iris Casali. Muchas gracias. Yo pondría esto en 3 fases para ponerlo simple. El primero es que el virus sigue y se ha presentado ahora con una tercera ola en países donde está pegando mucho más fuerte. India, Brasil, por ejemplo, Chile no se queda atrás. 3 países que están pegándole muchísimo en la tercera ola. El segundo punto son las gestiones políticas de los países. Cada uno lo ha hecho en su momento bajo las directrices que tienen por la estadística que presentan. El tercero, que me parece sumamente importante desde mi punto de vista, es la presencia de variantes. El virus se ha ido desarrollando de tal forma que ahora hay variantes que son más virulentas. La tercera es que no tenemos aún tratamiento para curar el virus, pero sí para mantener a la gente y tratarla de forma ambulatoria. Y la cuarta, la más importante, es que tenemos vacunas a un año que esta se presentó. Estos para mí son los cambios más relevantes en el tiempo. Muchas gracias, doctora Casali. Doctora Slowin, en esa radiografía, ¿usted qué ve? Bueno, mi radiografía va más por el lado de la salud pública. Yo diría que lo que estamos viendo en este momento es una situación todavía muy crítica
¿verdad? Que tiene que leerse en distintas escalas, ¿verdad? A escala global hay un escenario, a escala regional, en este caso regional centroamericana o latinoamericana hay otro, y en la escala nacional nuestra. Y dentro de la nuestra, inclusive, por la dinámica que ha tenido la epidemia en el país, podemos ver un patrón que diferencia claramente entre lo que fue en un momento inicial, digamos que el centro y el foco epidémico en la ciudad de Guatemala, su área metropolitana, a esta segunda o tercera ola. Yo ahí discrepo un poquito si realmente tuvimos segunda ola, ¿verdad? Yo creo que fue un piquito. Pero en todo caso, el énfasis en esto es que es una epidemia, un olaje territorial, centrado, digamos, en los departamentos, en el occidente, fuera del departamento de Guatemala, que hacen dinámica sea bastante más compleja de gestionar. Entonces creo que eso, ahí tenemos un enfermo crítico, tenemos un desafío muy grande. Creo que tuvimos ahí una desconexión con la doctora Karen Slowin, pero seguramente vamos a recuperar la imagen y pasamos entonces con el doctor Fernández Galeano. ¿Cómo describiría a usted esa radiografía, doctor, de lo que está pasando con el COVID-19? Bueno, en primer lugar, verificando los mismos signos y síntomas que ya presentaron las dos colegas. En realidad, yo agregaría lo que se ha presentado mirando globalmente la pandemia y viendo las particularidades de las epidemias en cada uno de nuestros países, destacaría que la ciencia ha caminado más rápido de lo esperable. Creo que la producción de vacunas seguras y eficaces es una gran noticia para la humanidad, pero creo que había un gran déficit de la política. Yo aquí estoy parafraseando a Harari, a Yuval Harari, que dice justamente esto que acabo de afirmar. Hay un acierto, una respuesta de la ciencia inesperada y muy buena, quizás muy mediatizada también por el mercado, ese es un problema que vamos a tocar después, pero también tenemos que reconocer los fracasos que ha habido en la gestión de la pandemia en la mayoría de nuestros países y que ha tenido que ver con un elemento central, el no asumir que estamos frente a una crisis civilizatoria, una crisis muy grande que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver, digamos, con la crisis ambiental y que tiene que ver con la crisis de la desigualdad. El gran telón de fondo para enfrentar la COVID-19 y para responder a esa maquinita automática que es el virus es el de la desigualdad. Y frente a la desigualdad no se ha estado en general a la altura de la respuesta. Seguramente podremos profundizar. Digo simplemente que un país como Uruguay, que no fue mencionado entre los más críticos, y hoy está en una situación crítica. Yo recuerdo cuando hablé para el CAP la situación que tenía Uruguay. Uruguay no tuvo ni primera ni segunda ola, pero tiene hoy un tsunami. ¿Y eso por qué? Porque se ha querido privilegiar la economía por sobre la salud. Y toda vez que las respuestas sean primero la economía y después la salud, vamos a tener respuestas sanitarias insuficientes. Muchas gracias, doctor Fernández. Sí, justamente dos de las preguntas tienen que ver con eso, con el tema de la desigualdad y con qué pasó con ese milagro uruguayo que ahora se volvió un tsunami, como usted bien dice. Hace un año, justamente, por ahí por la segunda quincena de marzo, el 13 de marzo de 2020, aparece la pandemia en Centroamérica y en América Latina. Y hubo muchísima incertidumbre en ese momento sobre lo que era el nuevo coronavirus, su origen, los impactos que tenía en la salud y la manera de curarlo y prevenirlo. Ya dijo la doctora Casali que, bueno, no hay manera de curarlo y estamos empezando a ver con las vacunas la prevención. 12 meses después, siguen también un alto grado de incertidumbre, pero las y los especialistas tienen una idea como más clara de a qué nos enfrentamos. Entonces yo quisiera pedirles que me pudieran aclarar a mí y a todas las personas que nos están viendo y escuchando qué aspectos sobre la COVID
en este momento consideran como centrales de comprender de los que ya tenemos claridad actualmente y cuáles son todavía una incógnita, que sigue siendo eso que no comprendemos? Doctora Casal. Muchas cosas que aún no entendemos, pero uno de estos, yo diría, es que no hemos terminado de entender cómo actúa el virus. Por ejemplo, el punto del asintomático y la transmisión. Sabemos que el asintomático lo transmite, pero ¿qué es al final la transmisión de cada asintomático? El segundo punto es la severidad que puede llegar a tener un paciente, que inicialmente sabíamos que habían comorbilidades que podían influir para esta severidad, mas sin embargo ahora vemos que las personas jóvenes también pueden tener cuadros severos y también vemos gente que tiene todas las comorbilidades y le va bien relativamente o le da asintomático. Y el otro gran punto, que tal vez esto es un poco más de tipo social, creo que es muy importante lo que han tocado Karin y el doctor Fernández, y es el hecho que si tenemos una respuesta a la situación actual mundial de esta pandemia, ¿por qué no hacer el mayor esfuerzo para salir todos de ella, como se hizo, por ejemplo, con polio? La vacuna de la polio, prácticamente la patente se dio como primer objetivo para quitar la polio del mundo, mientras que ahora estamos viendo la inequidad terrible entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Esa es para mí una de las más grandes cuestionamientos que me hago ante la humanidad. Y quizás otro que me parece de tipo científico es el hecho que aún seguimos sin saber cuál fue el animal que estuvo en medio de cómo se pudo transmitir, cómo fue que salió, cómo fue que llegamos a todo esto. Aún seguimos sin tenerlo claro. Entonces, yo puedo decir como infectóloga, estoy segura que mis compañeros también, es verdaderamente perdón que lo diga así, pero es como un postre. Cada vez que uno se entra y cada vez que uno tiene que dar una conferencia, hay que cambiar a cada rato la información, porque es que va cambiando tan rápido que de verdad que es fascinante lo que está pasando, ¿sí? En cuanto a la ciencia, no lo estoy diciendo en cuanto a la humanidad, pero esta pregunta social, socioeconómica, sociocultural, como decía el doctor Fernández, ¿en qué momento anteponemos la situación económica a la salud? ¿En cuál es el equilibrio a mantener? Entonces sí, creo que estas son las preguntas más grandes que en lo personal tenemos. Y efectivamente hay como tantas incógnitas también, y cómo sale, porque incluso el director mundial de la salud lo decía, hay una desigualdad terrible, decía él, y usaba la palabra escandalosa al hablar del tema de las vacunas, pero veía yo que la doctora Karin Slowing asentía, y precisamente pedirle que ella nos cuente qué ella ve con claridad en este momento y qué todavía es una incógnita, tanto en el ámbito del virus en sí mismo como en el tema de la gestión. Bueno, voy a tratar de sintetizar, por si acaso se me va el internet otra vez, mil disculpas. Yo creo que no hay, como decía Iris, todo esto tiene luces y sombras, es como ver una de esas esferas, ¿verdad?, con múltiples aristas, y dependiendo del ángulo en que le estás viendo en un momento dado, así en un momento tiene luz y en otro sombra, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de que estemos en esta discusión apenas un año después, habiendo controlado la epidemia en varios países, porque hay que reconocer esto, varios países hicieron un trabajo extraordinario simplemente aplicando lo que son las medidas de salud pública y de manejo epidemiológico históricamente conocidas, ¿verdad? Y eso creo que es un logro que no hemos sabido dimensionar. Entonces, y a mí me parece que eso es un avance fundamental, y es un avance y uno de los retos que va a continuar por bastante tiempo más. Creo que el mayor peligro que tenemos en este momento es que todos estamos esperanzados que la vacuna va a resolver la situación de la pandemia
prácticamente como tronando los dedos y sabemos que no es así. Entonces la complejidad de la gobernanza de la situación a nivel global, a nivel regional, y no digamos dentro de un país que tiene estructuras institucionales debilitadas, como podemos tener en nuestra región centroamericana, van a hacer la tarea sumamente compleja. ¿Por qué? Porque no podemos dar por vencida la epidemia. La pandemia sigue, no sabemos todavía, para no repetirme mucho, si ahorita estamos esperanzados que la vacuna nos lo puede resolver si la logramos aplicar, pero ¿y qué tal si hay un escenario en donde esto se transforma súbitamente y empezamos a vuelta cero? Entonces, ¿cuál es el mensaje para mí? No podemos todavía confiarnos que tenemos control de la situación, y esto no es para ser negativos, sino porque nos obliga a redoblar esfuerzos para fortalecer rápidamente esas estructuras que no han funcionado bien este año. Y esto cada país tiene que hacer su examen, ¿verdad? De qué son las fortalezas que se mostró en la gestión y qué debilidades hubo, y sobre eso atacar. En el caso de Centroamérica, yo diría que hay dos factores que a mí me preocupan mucho. El primero es que se quiere resolver con autoritarismo cuando tenemos más bien que apelar al conocimiento, a la ciencia y al poder que cada ciudadano puede tener si está bien informado para tomar parte de la responsabilidad que cada uno tenemos en el manejo de la epidemia. Y por el otro lado, la persistencia o resistencia a anteponer la salud, ¿verdad? Como la prioridad a resolver en este caso, y no simplemente por razones humanitarias, sino también por las propias razones económicas, ¿verdad? Esto no va a poder resolverse si no hacemos un esfuerzo juntos como región, porque la posibilidad de contagios, de mutaciones, etcétera, son muy grandes. Entonces, esa resistencia a unir fuerzas, y dos, a superar las debilidades institucionales que han hecho que en Centroamérica la epidemia parece que fuera más leve, pero realmente no sabemos, es el gran desafío. Justamente hay como muchos desafíos y muchas incógnitas, que era lo que hablamos, doctor Fernández Galeano, para que las personas que nos escuchan y quienes, por supuesto, no somos médicos, pero tenemos muchísimas dudas. ¿Qué cosas sí se comprenden actualmente y con claridad, y qué cosas todavía para usted son una incógnita que hay que resolver? Y después vamos a entrar ya al tema de la desigualdad y al tema de la gestión de la crisis. Sí, en primer lugar coincidir con las colegas en cuanto a que la nota dominante, a pesar de que se ha avanzado en algunos aspectos, es la incertidumbre. La incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia, la incertidumbre respecto del resultado final de la respuesta, que será global o no será. Esa es la primera cosa que hay que afirmar. Una pandemia no se puede enfrentar con soluciones particulares. Creo que hasta que el mundo no integre la necesidad de una respuesta global, va a ser muy difícil salir. Lo segundo es que el virus llegó para quedarse, se quedará controlado o no, pero llegó para quedarse. Si no lo enfrentamos bien, las variantes, las mutaciones, eso lo sabe muy bien Iris, van a ser la nota dominante y el factor de que va a exacerbar la incertidumbre. Y lo tercero, que me parece fundamental, es saber que las epidemias se manejan básicamente con dos herramientas en ausencia de un tratamiento médico. Y esto hay que decirlo con mucha claridad: medidas no farmacéuticas y medidas farmacéuticas como es la vacuna. Para tener medidas no farmacéuticas, como han hecho los países desarrollados, tiene que haber un Estado presente, tiene que haber apoyo económico para cumplir las medidas, tiene que superarse en tiempo real la desigualdad como un factor para enfrentar la epidemia en cada país. Si no hay una presencia de un Estado fuerte, es muy difícil tomar medidas que impidan el contagio, que impidan esos crecimientos exponenciales que hemos vivido. Países con un desarrollo económico y un desarrollo social como Uruguay, cuando no aplican medidas efectivas, se producen igual lo mismo que en todos los países, porque aquí estamos
y voy a hacer un concepto de resumen. Transitamos entre el negacionismo que ha tomado distintas formas de la epidemia a la idea de una libertad, de un libre albedrío, en nombre muchas veces de la libertad responsable, creo que en el fondo lo que hace es no poner en el centro la salud como un factor central, como decía Karin, que es la salud como un factor central de salida. De esto no se sale con una idea donde no se le dé principalidad a la salud pública en el sentido más estricto. Y la salud pública viene muy cascoteada, decimos en mi país, por el mercado, por el individualismo, por las ideas por la nueva modernidad. Yo creo que hay que volver a rescatar el valor de la salud pública como una respuesta integral. Una respuesta integral que una ambiente, salud animal y salud humana. Una única salud. Ese creo que es un gran mensaje para pensar en clave integral este tema de la pandemia en nuestros países. Efectivamente, y ahí viene realmente este tema del debate global, y obviamente Centroamérica y América Latina no es la excepción, y es como esta pandemia, ustedes tres ya lo han dicho, vino a desnudar los problemas estructurales que teníamos en el país e hizo que las desigualdades que tenemos se hicieran más evidentes, pero no solo las hizo evidentes, sino que las profundizó. Hoy América Latina y el mundo es más desigual que antes de la pandemia. Lo vemos claramente con las personas que pueden tener más acceso a llegar a un hospital con todas las posibilidades de que la atiendan y las que no, o quienes tienen acceso a la vacuna y quienes no. Y a esto, como decía Karin, se agrega a estados débiles con infraestructuras y servicios de salud en situación de precariedad. Y bueno, no hablemos de la parte de privatización de los servicios de salud. Y eso hace mucho más difícil la gestión de la pandemia. Yo quisiera pedirle a Karin, precisamente ella que ha trabajado tanto en el tema de salud pública en países en desarrollo, ¿qué lectura hace respecto de esta debilidad de los estados débiles en derechos humanos como salud y también de la privatización de esos servicios de salud? Bueno, yo pienso que el tema de la privatización de los servicios de salud tiene obviamente un peso muy fuerte en la capacidad de lo que se llama la mitigación o la respuesta a la enfermedad. Tenemos entonces y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, ¿verdad? Un sistema de salud que está ahí luchando, servicios de salud sin personal, con limitaciones de recursos, insumos, medicamentos, etcétera, pero también los hospitales privados están sufriendo porque tampoco estaban preparados para manejar una situación de esta envergadura. Por supuesto, tienen más capacidad, tienen colchón financiero, ¿verdad?, para poder responder. Por ejemplo, el país tenía afortunadamente algunos fondos de emergencia y he de reconocer en el caso nuestro que el Congreso inicialmente se movió rápido. El que falló fue el Ejecutivo en la ejecución de los recursos, pero autorización de fondos hubo para trabajar. Entonces, la privatización en sí es más bien el fenómeno que arrastramos que impide que los servicios de salud hubieran estado preparados. Ese es un punto. El segundo punto, creo que si en algo fallamos en la región es en las medidas epidemiológicas justamente. Eso que decía Miguel, de que hay como principios muy básicos, ¿verdad?, que se aprenden en primer año de salud pública, que había que aplicar. Y la verdad es que ustedes ven lo que hicieron en China, lo que hicieron en Asia inicialmente, fue eso. Aplicaron medidas que existen, algunos dicen que están hasta en la Biblia planteadas, ¿verdad? El aislamiento, la contención, la separación, el manejo, digamos, con medidas de protección personal que vienen de la Edad Media. O sea, no había mucho que inventarse y no había tiempo para inventar. Había que hacer algo que el ser humano ha mostrado muchas veces hacer muy bien, es usar el conocimiento que tiene y aplicarlo para resolver problemas. Entonces, ¿pero qué pasa? En otras regiones privó la resistencia al conocimiento,
previó la falta de transparencia, ¿verdad?, en el manejo de la información. Hay subregistro de todo lo que ha pasado en nuestros países, que no solo es, digamos, el común compartido con todos los países por el abrumamiento que han tenido sus sistemas de información, sino porque había un déficit tecnológico, había un déficit de planificación de sistemas de información, habían temas de transparencia, de políticas de cómo gestiona el Estado frente a sus ciudadanos los hechos delicados de la sociedad. Entonces, todos estos elementos se acumularon y de alguna manera hicieron explosión, como tú dices, en este momento. ¿Qué pasó? Nosotros en Guatemala, por ejemplo, no teníamos plan de respuesta a la epidemia. Lo único que se logró concretar, y hubo 7 versiones en 6 meses, fueron las guías de vigilancia epidemiológica. Cómo tomar la muestra, cómo esto, 7 versiones en 7 meses. Uno debería decir, pues sí, la epidemia es muy cambiante, ¿verdad? Eso explica que hayan sacado tantas versiones. Pero cuando tú te vas a ver la situación, lo que más bien pasa es que no estaban resistiendo, por ejemplo, un tema que era crucial, el testeo. Aquí el testeo masivo empezó hace muy poco, este año, ¿verdad? Y sin estrategia, porque una cosa es testear por montones, pero otra es hacerlo con inteligencia. Y una más grave, la resistencia a dar información. No solo por un derecho ciudadano, es que yo digo, ¿con qué van a planificar la información del censo, la información sociodemográfica? Había una necesidad de integrar información que no se aprovechó y que limita entonces la capacidad de respuesta, ¿verdad? Creo que esos elementos tan básicos del manejo epidemiológico es lo que yo más he hecho y cuestiono, critico abiertamente que pasó, y la falta de transparencia. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en El Salvador esté vetado el acceso a la información totalmente en reserva? Creo que le llaman allá la información sobre la epidemia, la información sobre las vacunas. No puede ser. Y aquí hay un subregistro brutal. Y en Honduras, no digamos. Entonces, ¿me entiendes? Es una región que quiere manejar esto autoritariamente, antidemocráticamente, en silencio y sin usar la ciencia. Entonces, estamos así como con un desafío muy grande, porque la vacunación requiere ciencia también. No es simplemente que lleguen y te pinchen una cosa en el brazo, ¿verdad? Ese es el desafío de salud pública netamente. Hablemos precisamente de algunos de esos 2 temas. Miguel, tú eres experto en el tema de gestión de la crisis. ¿Cómo la desigualdad, esa que tú ya mencionabas, y cómo los estados débiles, cómo se traduce eso en que exista esa especie, digamos ahora, de desilusión y de desesperanza en muchas de las personas respecto a lo que pueden hacer sus estados para salir mejor parados de esta epidemia? Tienes el micrófono apagado, Miguel. Perdón, creo que es un tema clave el que tú estás colocando y comparto totalmente lo que decía Karin, en el sentido de que hay un papel absolutamente fundamental del diálogo con la sociedad. En esta discusión del rol del Estado no hay que perder de vista el valor original del Estado. Estado no es solo lo que hacen las burocracias que dirigen. El Estado es el conjunto de la sociedad, el conjunto con los gobiernos, parándose con empatía, con democracia, con transparencia, con cercanía. Voy a poner un ejemplo, el papel de los sistemas de salud. Los sistemas de salud se preocupan, con razón, pero es muy malo que sea exclusivamente, de qué pasa en el tercer nivel de atención, en la atención de cuidados críticos. Cuando en realidad el gran desafío, esto también es muy original de la salud pública, es cómo resolver en las comunidades locales la vigilancia epidemiológica, la aplicación del Tetris, o sea, rastreo, testeo y aislamiento, eso tan básico, tan de los manuales básicos de salud pública, que sin embargo hubiera sido fundamental haberlo desplegado a nivel territorial y con un fortalecimiento del primer nivel de atención.
el modelo respondió con el modelo hospitalocéntrico, con el modelo del tercer nivel de atención, y se empezaron a buscar respiradores, cuando lo que había que buscar es que la gente respirara en lo local, sabiendo cómo controlar a nivel local la situación. Eso no es una utopía. De hecho, se está volviendo a ese tema. Los países que han podido bajar la curva han ido a una mayor cercanía en el manejo local de las medidas. Entonces, la vacuna es importante, pero yo diría que mucho más importante que la vacuna es la posvacunación. Cómo manejar después de la vacuna, y esto lo quiero adelantar porque yo creo que tenemos que trabajar, cómo manejar. Primero, que hay muchos que no van a llegar a la vacuna, es el primer lío que tenemos. El acceso, el hecho de que haya todavía 130 países que no acceden a la vacuna es obsceno. Es una fotografía del mundo en el que estamos viviendo obscena. Pero en el caso de que se vaya llegando a la vacuna, que finalmente se irá llegando, va a ser muy importante manejar un conjunto de medidas no farmacéuticas que van a tener que seguir a la vacunación. Porque, como decimos, esto va a haber que manejarlo globalmente en todo, en un continuo que yo no veo que se esté planteando, porque sigo viendo que el mercado es el que sigue manejando el tema del acceso a la vacuna. Y mientras no sea la salud pública y una gobernanza global de la salud pública, no vamos a tener controlado ni a SARS-CoV-2 ni a toda la descendencia que SARS-CoV-2 y un mundo y una crisis civilizatoria nos va a seguir colocando en estas primeras décadas del siglo XXI. Estamos conversando justamente con la doctora Lowin, la doctora Iris Casali, el doctor Miguel Fernández Galeano, a un año de la pandemia, ¿en dónde estamos? Y ustedes lo están siguiendo por Twitter, por Facebook y también por los canales de YouTube. En las plataformas hay un espacio donde ustedes pueden poner sus preguntas, porque también queremos que pregunten a nuestros especialistas que son de primer nivel y que pueden contestar sus dudas. Yo quisiera volver un poquito a dos respuestas que me dieron, que una era más de la doctora Casali, que nos hablaba precisamente, y esa es una duda recurrente, que ya me la están mandando a preguntar bastante por el WhatsApp. Pregunta por qué hay gente que es asintomática. O sea, que pasa esto como si no pasara nada. ¿Y por qué hay gente que sufre tanto, que le va tan mal? Bueno, y también las personas que fallecen. Doctora Casali, por favor, ilumínenos, explíquenos qué es eso de los que tienen tan leve como si fuera una gripe y que nuestros gobernantes lo tomaban como la gripona. Lo escuchamos en muchos, y otros negacionistas ya vieron, no pasa nada, es una gripecita, pero gente que la ha pasado tan mal. ¿En qué se basa esa diferencia? Marielos, es una pregunta excelente que yo también me hago a mí misma y que desafortunadamente no tenemos la respuesta. ¿Qué es lo que hace que el virus se comporte de una manera tan distinta en cada huésped? Y les voy a decir algo que también me parece que es importante ahorita recordar. ¿Por qué razón al hemisferio norte le fue tan mal con la primera ola? Y comparativamente, y tomando en cuenta la situación del hemisferio sur, África, América Latina, que tenemos todas las desventajas posibles, no tuvimos la mortalidad, aparentemente, que tuvo el hemisferio norte. Y de ahí salieron múltiples teorías. Por ejemplo, se pensó que era el clima, que a lo mejor como éramos de otro tipo de latitud, por esa razón nos había ido mejor. Se planteó la posibilidad que eran grupos sanguíneos, tampoco funcionó. E incluso llegamos a creer en la vacuna de la BCG. La doctora Carolina Varías Muri hizo una propuesta muy interesante en donde conjuntó los niveles que teníamos de COVID, de mortalidad y de severidad y positividad con datos de BCG en los años. Y entonces era muy interesante, yo todavía sigo creyendo que esto tuvo que ver, porque encontró, por ejemplo, que Italia
Estados Unidos nunca usaron BCG. ¿Y cuáles fueron los países que inicialmente les fue peor? Italia, por ejemplo. Estados Unidos no le fue nada bien. Y luego pensábamos, bueno, pero ¿qué pasó con Francia? Francia dejó de vacunar BCG un tiempo. Lo empezó a hacer en la adolescencia. O, por ejemplo, Holanda tampoco utilizó BCG. Y entonces salieron estudios para empezarla a aplicar. Aquí en Guatemala nosotros, por esta razón, hicimos un pequeño estudio y colocamos BCG, un pequeño número. Así que, Karin, te voy a mandar los datos para ver qué podemos hacer. Pero fue interesante porque queríamos saber qué nos protegió, entre comillas. Porque, repito, lo que Karin y Miguel han dicho de la situación de nuestros países en América Latina, no me sale la ecuación. No entiendo por qué no tuvimos más mortalidad. Estamos mal, pero no entiendo por qué no nos fue peor. Particularmente hablo de América Central. Veo que América del Sur, Miguel, yo sé que están ahorita muy mal, ¿sí? Y tomando en cuenta la situación de salud pública, de control que tienen y de fortaleza que tienen, la del primer nivel, por supuesto que me hace a mí pensar que probablemente esto influya para que no les haya ido tan mal en la primera, pero ahorita la situación es distinta. Y claro que podemos hablar de las variantes como un factor probable, ¿sí? Pero otra vez, no logro entender, así que la respuesta, con mucha pena para el público en general, es no lo sé. Gracias, doctora Casali. Doctor Fernández Galeno, usted quería hablar precisamente. Yo le digo una cosa. ¿Qué pasó con el milagro uruguayo? ¿Por qué ahora tienen este tsunami? Yo, en primer lugar, nunca voy a oponerme en ciencia a un punto de vista. Primera cosa que creo que es de ética básica y de saber. Por lo tanto, creo que los análisis que hacía la doctora Casali entran dentro de las cosas que tenemos que preguntarnos. Creo que el pensamiento crítico es la base del intercambio y el respeto al pensamiento crítico es la base del intercambio. Sin embargo, y son los efectos de contraponer, que eso hace la ciencia con las afirmaciones de la doctora, voy a decir que un país como Uruguay, donde la BCG es algo así como la razón de ser del país, es un país con una fortaleza, y ella lo sabe muy bien, porque sé que es una mujer muy informada, una infectóloga muy informada, Uruguay con toda esa protección, esa coraza de BCG, hoy se desmadró. Entonces ahí lo que aparece es que no es un solo factor. Sin duda que hay factores que ayudan. La densidad demográfica ayuda, la protección inmunogénica, no sé si está bien dicho, doctora, pero podría ser un factor que podría contribuir. Lo que no tengo ninguna duda, que como decía Karin, si no se toman las medidas de salud pública, no hay protección. O sea, tenemos que ver integralmente la respuesta a la pandemia. Si la vemos por un único factor, no vamos a tener respuestas. Uruguay, ¿cuál fue? ¿Por qué se rompió el milagro uruguayo, Marielos? Se rompió porque un gobierno neoliberal a ultranza dijo: arriba con la economía, no paro nada y no tomo medidas de protección. Y si yo tengo un virus que empieza a crecer exponencialmente y no lo paro con una política de restricción de la movilidad drástica, voy a tener una crisis sanitaria sí o sí. Hoy Uruguay, acabo de mirarlo ahora porque venimos solucionando, está teniendo, un país de 3,5 millones de habitantes, está teniendo 70 muertes diarias. Estamos llegando al récord de los récords, con un sistema de cuidados intensivos muy importante. Tenemos 20 camas por 100.000 habitantes, algo que podría estar. Sin embargo, no estamos pudiendo parar la mortalidad, porque la existencia de un número de casos tan alta, yo no quiero focalizar en Uruguay, pero es un poco para ver que sí, puede haber habido factores ambientales, climáticos, qué duda cabe, esto es integral, la salud la tenemos que pensar con un sentido holístico. Pero hay una cosa que no falla, que si yo tengo, es decir, un contexto de contagios que se dispara, y tengo una población con una pirámide poblacional como la que tiene Uruguay, parecida a la europea, voy a tener una crisis asistencial. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasó a Europa con la primera ola? Nos agarró desprevenidos, confiados.
no pudieron, las medidas de lockdown llegaron tarde, tuvieron una crisis impresionante, aprendieron, empezaron a hacer medidas de restricción de la movilidad y la han venido controlando de otra manera. Entonces, ¿qué nos está pasando a nosotros en América Latina? ¿Y qué le pasó a Centroamérica ya en su momento? Que no tomó las medidas de restricción de la movilidad y tuvo una crisis grande. Y va a ir yendo, es decir, es una batalla compleja, una batalla que hay que tomarla integralmente y donde lo que no puede faltar son tres cosas. Y no quiero monopolizar la palabra. Primero, Estado presente. Es muy importante. Yo sé que pedir Estado presente en muchos de nuestros países, a veces por la política y a veces por la propia crisis estructural de nuestros países, es muy difícil. Dos, protagonismo popular, involucramiento. Las sociedades se tienen que involucrar en la respuesta. Y tres, recursos que si no vienen de lo que los países pueden dar, tendrá que venir del mundo. Y hay que ya empezar a pedir una gobernanza global de esta pandemia si la queremos parar. 4, redistribución de la riqueza en nuestros países. No puede pagar la crisis igual una persona que vive informalmente de su trabajo que una persona que se enriquece porque sube la soja. Va a haber que redistribuir la economía al interior de nuestros países, o sea, igualdad, también igualdad. Entonces, creo que hay que problematizar, como lo hace Iris, los factores biomédicos de la epidemia. Hay que ver que hay factores que podían proteger, pero hay un factor que son los determinantes sociales de la salud. Eso tan viejo, que tengo muy claro que la doctora Iris lo tiene muy presente y que sin duda Karen también, que tenemos que ponernos arriba de la mesa para enfrentar este tema. Hablé más de más, yo te había dicho que soy medio largón a veces, me callo por un rato y creo que está muy bueno este intercambio para ver que nos provoquemos con nuestras miradas particulares. Muchas gracias, doctoras y doctor. Ya tenemos varias preguntas y muchas tienen que ver con las vacunas, pero vamos a pedirle a la doctora Karen Slowin, antes de pasar al tema de las vacunas, que es el tema, la gente quiere saber sobre eso. Ya lo había dicho usted, doctora Slowin, habló del autoritarismo, habló de la gestión de la crisis desde esas visiones de restricción de libertades y derechos. Y básicamente también ha habido muchas menciones en varios medios de comunicación de cómo la gestión de la emergencia se ha hecho en base a ganar réditos políticos, incluso con fines electorales, dejando a un lado los criterios técnicos y los científicos. También organizaciones sociales de nuestros países han dicho que esta pandemia se ha utilizado como pretexto para recortar garantías y libertades o para impulsar agendas regresivas. ¿Cómo este tipo de decisiones de los gobiernos contaminaron y contaminan la gestión de la pandemia? Bueno, yo diría que no sé si contaminaron, porque es que la gestión de la salud pública y del manejo de una epidemia no es aséptica. Se da en un contexto, se da en un tipo de estado, se da en una dinámica, ¿verdad?, de una sociedad que se configura y que valora ciertas cosas sobre otras. Entonces, el tema no es, yo creo que no es un tema de contaminación, usando, digamos, términos médicos, sino es más bien que, para empezar, yo ahí quiero retomar un tema que el doctor Fernández dijo, es que no hemos tenido el tiempo como planeta, como humanidad, de sentarnos y de hacer un montón del trabajo de desarrollo del conocimiento que hay que hacer. Estamos, si quieren, en una etapa de formulación de hipótesis. ¿Por qué? Porque hubo que priorizar cómo responder a la pandemia, ¿verdad? Y unas fueron las medidas de salud pública y otro el enfoque en terapéutico, ¿verdad?, en manejo terapéutico y en manejo de prevención secundaria, que digamos sería con las vacunas, ¿verdad? Entonces, todo el desarrollo de conocimiento tecnológico, etcétera, se ha volcado en esas tres cosas. Entonces, pero en lo demás, estamos en una etapa de formulación de hipótesis. Yo añadiría a estas que la doctora biomédicas, que la doctora ya mencionó,
Por ejemplo, yo estaba convencida al inicio que en nuestros países, por las condiciones de higiene en particular, las condiciones de desnutrición, ¿verdad?, que pueden afectar el sistema inmunológico y las condiciones de precariedad, yo le llamé, le digo, en uno de los primeros PowerPoints que hice hace un año, le llamé factores subvertores. Y también identificamos algunos que eran factores protectores, por ejemplo, para el caso de Centroamérica, la ruralidad, que todavía pesa en nuestros países, la dispersión en lo rural que hace que las comunidades tengan poco acceso, malos caminos. En este momento esas cosas que son factores estructurales para el subdesarrollo se volvían como factores protectores, si tú quieras. Pero todo esto son hipótesis. No hemos podido trabajar, por ejemplo, yo espero que el CONCIT, en el caso de mi país, o los organismos internacionales, etcétera, puedan en algún momento empezar a financiar que se haga investigación en todo esto, porque necesitamos entender mejor muchas cosas. El otro elemento es que no hay una arquitectura global de gobernanza para la gestión de la epidemia. O sea, ¿a qué nos abocamos? Pues a la OMS. Yo sé que hay mucha gente muy crítica de la OMS, pero la verdad es que yo creo que en términos generales han podido jugar ese papel nodal, ¿verdad? Y en condiciones políticas muy adversas. Recuérdense, por ejemplo, que en plena ascenso epidémico en Estados Unidos le quitaron el apoyo a la OMS, ¿verdad? China no dejaba entrar para balancearlo políticamente, ¿verdad? No me van a acusar de una cosa o de otra. China que no quería mucho que fueran a investigar lo de los murciélagos, ¿verdad? Miren, la misión acaba de terminar su informe, si no estoy mal, para ver cuál era, digamos, el mecanismo originario de transmisión a la especie humana, ¿verdad? Pero al mismo tiempo China dio la secuencia genómica para que se hiciera la investigación que permitió la vacuna. Entonces, todavía no hay disenso en el tipo de políticas. Por ejemplo, hay organismos internacionales que están presionando para que se priorice la educación y el retorno a clases cuando ni siquiera hemos vacunado a los maestros. Cuando las comunidades educativas pueden ser, ¿verdad? Y hay evidencia, digamos que conflictiva sería la palabra. En algunos casos, las escuelas han sido puntos detonantes de brotes, y en otros casos no, y todavía no sabemos bien por qué. Entonces no hay consensos científicos, me refiero ahorita no políticos, consensos científicos sobre muchas cosas. Ese es un tema que se va a tener que superar y que amarraría con esa atinadísima tema de pensar la pospandemia, que yo todavía no la veo, ¿verdad? Pero que hay que pensarla ya justo por eso. El otro elemento es que estamos hablando de cifras. Todos estamos hablando de cifras todo el tiempo, jugamos con cifras sin tener, digamos, parametrizado, ¿verdad? Claramente establecido el nivel de confianza que hay ellas. Hace unos días yo veía un estudio, por ejemplo, en donde los países que tienden a ser menos transparentes en el acceso a información reportan cifras más bajas de casos. Pues sí, ¿verdad? A mí no me hace, viendo lo que ha pasado en Centroamérica, me hace mucho sentido. A ver si... Es no más que hipótesis. No, perdonen, estoy con el teléfono, que no nos permiten más que tener hipótesis en este momento de muchos elementos. La buena noticia es que la ciencia, las disciplinas de la salud pública, a pesar de esas debilidades, han podido enfrentar en muchos casos exitosamente esto, si el Estado asume el rol conductor y no prioriza la economía, sino la salud, para poder a través de esa vía desencadenar el retorno al funcionamiento social y económico apropiado. Ese chip es el que, por ejemplo, en Centroamérica no todos los países han manejado de la misma manera, ¿verdad? Gracias, doctor Slow. Y tengo dos preguntas de las personas que nos están viendo y que están viendo esta transmisión respecto de esta primera parte, y luego tengo otras bastantes de las vacunas, pero hay una persona que nos dice, ¿a qué se refieren cuando se dice que no nos fue tan mal?
cuando hay un nivel de subregistro muy fuerte. Si hacemos comparación entre las cifras de Canadá, asumiendo que las cifras de Canadá son fiables, y las cifras de México y de Guatemala, los números de México son peores que los de Canadá, pero las cifras de Guatemala son mucho mejores que las de Canadá. La pregunta concreta es si este subregistro también nos está haciendo pensar que no nos fue tan mal, doctora Casal. Yo estoy totalmente de acuerdo con muchos de los temas que hemos hablado del subregistro. Es indudable que no hemos tenido una buena forma de tener los datos como debe ser, y yo creería que eso va a ser parte de la problemática cuando analicemos la pandemia en forma global, porque cada país lo hizo en la manera que mejor le fue, en el momento y en la gestión o en la dirección que lo decidió hacer. Entonces va a ser difícil al final del tiempo poder compararnos cómo fue la pandemia. Sin embargo, yo quisiera decirle a todos que a quienes nos escuchan, que siempre que querramos ver cómo está la situación, en mi opinión, y a mí me ha servido muchísimo esto, no se debe tomar únicamente el dato de positividad, sino positividad, las tasas de ocupación hospitalaria, la cantidad de muertes que hay. Entonces es una sumatoria. Por eso es que yo me atrevo a decir que quizás no nos fue tan mal. Repito, no nos fue muy bien, pero comparadamente con lo que había pensado que iba a ser. Yo cuando estuve en la preparación de lo que era la pandemia en el hospital donde trabajo, recuerdo que hablé con alguien para que nos diera furgones congelados, para que por la cantidad de muertos que yo creí que íbamos a tener y que íbamos a tener que movilizar. Y pues afortunadamente no fue necesario. Pero ahorita, si vemos, por ejemplo, Brasil o la India que está haciendo crematorios públicos, no necesitamos saber que ya son altos los datos de positividad. Estoy segura que hay subregistro de positividad, hay subregistro de enfermedad, etcétera. Pero el resultado final, ese iceberg que tienen ellos ahorita, es innegable que no están nada bien, porque ese es al final de cuentas el resultado de la gran positividad que hay, como sucede con Brasil con la variante que ellos tienen. ¿Ya? De nuevo, habrá que estudiar, y eso yo sé que es algo que nos va a llamar mucho la atención, que estudiar Chile. Chile, un país que tiene ahorita 30 y pico % de vacunación completa, que ha tenido Pfizer, Oxford, AstraZeneca, y que además tuvo Sinovac. Y ahorita, ¿por qué tiene esas altas números de positividad? Que podemos otra vez decir es multivariado, es múltiples razones, ¿sí? Otra vez la pospandemia. Estamos hablando que la gente cree que con la vacuna se acabó el problema. Entonces, volviendo a lo que se había dicho previamente, quizás debemos tomar siempre en cuenta cuando hablamos de positividad, cómo está la situación, sumemos siempre esas 3 variables o veamos las 3 variables en el panorama, porque estoy completamente de acuerdo que nuestros países han tenido un subregistro bárbaro. A pesar de que podamos tener positividad, hay mucha gente que se está tratando en casa, entonces eso me va a impactar en hospitalizaciones, por ejemplo. Tengo mucha positividad, pero tengo poca hospitalización. A lo mejor tengo más mortalidad ahorita porque tengo más hospitales llenos. El índice ocupacional de cada hospital ahorita es alto. Entonces, de nuevo, yo creo que es como un juego de variables en donde, por supuesto, lo mejor sería tener un plan de tamizaje, de rastreo, para que uno pueda tener claramente la curva epidemiológica de cómo va el país. Por eso es tan interesante que se nos está pasando el tiempo rapidísimo. Vamos a entrar al tema de las vacunas de lleno. Este momento es uno de los centrales. Hay cadenas de WhatsApp, montón de opiniones en Twitter, el grupo de los negacionistas, los que dicen que hay vacunas buenas y hay vacunas malas. Mucha gente que no se quiere vacunar porque le han dicho que una vacuna es buena y otra mala, pero hay otros que dicen que no se vacunan, por ejemplo, porque ha sido muy corto el tiempo que estudiaron las vacunas y entonces esa vacuna capaz que me va peor que si me da COVID. Me gustaría que pudiéramos aclarar un poco estos temas. ¿Hay una guerra contra las vacunas y entre vacunas?
Doctor Fernández. Sí, en primer lugar, desde una mirada de salud pública, seguramente Iris después pueda dar otra visión del tema, una visión o complementaria o quizás distinta a la que voy a dar yo. Yo tengo la impresión, para decirlo muy rápidamente, que la mejor vacuna en el contexto en el que están nuestros países es la que esté disponible. Es cierto que las vacunas son diferentes, que tienen plataformas de desarrollo diferentes, 4 plataformas diferentes que se han utilizado para vacunas, pero creo que la mejor vacuna es la que se puede utilizar. Porque las vacunas tienen 2 objetivos grandes, 2 grandes misiones. Uno es lograr la inmunidad colectiva. A mí no me gusta hablar de inmunidad de rebaño. Los rebaños me gustan solo para las ovejas. Pero bueno, la epidemiología así les llamó en algún momento. Y otro es el de la protección individual frente a la hospitalización, la enfermedad grave y el fallecimiento. Y creo que todas las vacunas han demostrado, a pesar de que se han producido de una manera muy acelerada, tener efectividad, no ya eficacia, porque han demostrado efectividad en la vida misma, como dicen los manuales, y seguridad. Por lo tanto, yo soy defensor, nosotros estamos siendo en Uruguay defensores de vacunarse, y de vacunarse con la que esté disponible, y de no establecer diferencias de mercado con el valor de las vacunas. Esta es mi opinión hoy. Capaz que dentro de un año tengo que decir que me equivoqué. La que hoy tengo con el conocimiento del que dispongo es utilizar cualquiera de las vacunas disponibles para defender y para... Por supuesto que hay indicación diferencial que la tiene que tomar la autoridad sanitaria para grupos de población de acuerdo al tipo de vacuna. Admito ese tipo de distinción, pero en el mensaje global a la población, no ver la vacuna como mercancía. ¿Cuál es la que tengo que agarrar porque es la buena? Lo que hay que tener es un plan de vacunas público que defina cada vacuna de acuerdo a sus ventajas y desventajas que tiene que ir para cada sector. Pero no quiero dejar de hablar, Marielos, de la inequidad en el acceso a las vacunas. Y yo a esto le he llamado la mano visible y voraz del mercado. Hay países que han reservado dosis para cubrir 9 veces su población. 9 veces el número de población que tienen. Solo los países que integran el G7 adquirieron el 55% de todas las vacunas disponibles. Hay 130 países que aún no han recibido, ahora son 110 cuando yo escribí esto, que no han recibido una sola dosis. Se terminó imponiendo una lógica salvaje de mercado en las vacunas. Se perforó un mecanismo de gobernanza global y de acceso equitativo como era COVAX, y creo que hay que recuperar un escenario de acceso equitativo a un recurso que es el único que decentemente al cual tiene que acceder todo el mundo. Entonces, di una opinión técnica de lo que yo estoy aprendiendo de gente como Iris y de los infectólogos, especialistas en vacunas, pero también quiero colocar la globalidad de nuevo. En estos temas no podemos quedarnos con... Hay que tener más que nunca hoy a la complejidad, integralidad en la respuesta, modestia en la respuesta, reconocer lo que no sabemos, pero tratar de responder democráticamente a lo que es necesario. Muchas gracias, doctor Fernández. Y tengo aquí 2 preguntas de Guatemala, una de Honduras y una de El Salvador sobre vacunas. Las voy a englobar más o menos así. La primera dice, respecto de la vacunación y la falta de vacunas que existe para la mayoría de los países, quisiera preguntar 2 cosas. Una, ¿cuáles serían los mecanismos adecuados que se deberían de tomar para lograr cubrir la demanda de vacunas de la mayoría de países del mundo? Y 2, ¿cuáles son las principales razones por las que se están generando esta falta de vacunas? Y en Honduras dicen, sí, se necesita un plan de vacunación, pero primero necesitamos que haya vacunas. Y sí, el principio del plan de vacunación. ¿Quién quisiera responder estas preguntas? Doctora Slowey. Perdón, pensé que Iris iba. Bueno, mire, yo creo que hay que distinguir, hay 2 tipos de deficiencia, de déficit de vacuna. Uno es el déficit absoluto, ¿verdad? En el mercado global hay que cubrir
casi 8,000 millones de personas, sáquele el mínimo de eso, es el 70%, ¿verdad?, al que tenemos que llegar, que sería esa inmunidad poblacional, inmunidad colectiva. Estás hablando de que hay que cubrir más o menos 5,200 millones de personas en el mundo para controlar el bicho. Sí, nadie va a acabar con él, pero lo podemos controlar. Además, hay que hacerlo rápido, porque no se trata de que en 25 años tengamos a todos vacunados. Este es como el déficit absoluto, y ahí creo que hay un tema que yo llamaba de economía política, ¿verdad? Hay un tema de quién controla las decisiones de la fabricación, de la investigación, para empezar, que generó las vacunas, y cuál es la finalidad de esa investigación, ¿verdad? Es, por el caso de AstraZeneca, lo hace una universidad financiada con fondos públicos en alianza con una farmacéutica, o como es en el caso de Moderna, ¿verdad?, que es una empresa de biotecnología, que claramente, digamos, está a la vanguardia. No me puedo ni imaginar lo que hacen ahí, pero es una cosa que se hace con fines de lucro. Entonces, nos estamos moviendo en un escenario en donde esas dos vertientes están en tensión. Y la mayor parte de empresas farmacéuticas obviamente está más del lado de que han invertido en desarrollo, etcétera. Hay que ganarle algo, ¿verdad? Y algo no es un poquito. Entonces, ese déficit absoluto en la producción tiene mucho que ver con esos elementos. Tiene que ver con temas de patentes, ¿verdad? ¿Quién controla el conocimiento de la producción de la vacuna? Pero también tiene que ver con los insumos para la producción de la vacuna. ¿Quién controla los biológicos, los reactivos, los qué sé yo, que usan? Porque de verdad yo de eso no sé nada, pero todos los elementos que se necesita para producir la vacuna con la fórmula correcta, etcétera, los controlan ciertos países. Entonces no es solo un tema de las patentes tampoco, es una cadena, como casi todos los procesos de producción de un bien y servicio, son cadenas de valor y que habría que desatarlo en distintos nudos. Por ejemplo, en el caso de la India, la gran ironía es que siendo en la farmacia del mundo, ¿verdad?, no solo están moviendo de esa manera, que nos habla del otro déficit, el déficit relativo, que es lo que podemos tener disponibles los países dependiendo del papel que tenemos en la economía global, el poder político, el leverage, el apalancamiento que podamos usar. Por ejemplo, los esfuerzos colegiados para negociar vacuna colectivamente. El único es COVAX, ¿verdad? Pero a nivel regional, por ejemplo, Centroamérica, Costa Rica inició una plataforma para negociar el acceso regional centroamericano. Países que no quisieron, simplemente. Entonces, hay esas dos dimensiones del déficit, el absoluto, que yo creo que es el que se va a resolver muy pronto. ¿Por qué? Pronto me refiero de aquí a fin de año. Porque Estados Unidos va a terminar de vacunar, por lo menos su primera dosis, ya va a llegar al 30% en segunda dosis antes del otoño. Ellos no se van a dar el lujo de llegar a lo que les pasó este año. Europa va a terminar, yo pienso que en invierno también, ¿verdad? Van atrasados, pero lo van a hacer. Los chinos se manejan por su lado, entonces las grandes potencias que manejan la economía política y las grandes farmacéuticas van a liberar finalmente la capacidad de producción. Entonces, ¿qué es lo que va? Tenemos que estar listos para la gobernanza de esa producción. ¿Cómo entonces COVAX hay que fortalecerlo? Porque es importante, por ejemplo, que Estados Unidos, la decisión que tomó de regresar a OMS, pero además de fortalecer a COVAX, de nombrar una embajadora específica para COVAX. Entonces, todos esos elementos de la gran política, países como los nuestros no están jugando en ello, y si lo están haciendo bilateralmente. Entonces, los déficits de vacunas se entienden de esa manera. En el caso de países como Centroamérica, yo creo que lo que más nos pesa a nosotros es que internamente no hay una comprensión, y internamente aquí sí me refiero a los mercados y a los operadores de los mercados, de que si aquí no hay cobertura de menos 70% de la población para empezar con 2 dosis, no vamos a parar esta cosa. Y se están aborazando, ¿verdad?, para controlar ese proceso a costa, o sea, la ganancia de corto plazo, cobrarte 2,000 pesos por una vacuna, por decir algo,
cuando la estrategia aquí debería ser vacunemos rápido, pronto, para que la economía pueda funcionar y de todos modos después van a poder importar la vacuna porque esta es una vacuna que va a entrar al esquema nacional de vacunación. Entonces, pero es esa falta de la voracidad, no es ni siquiera falta de comprensión, es pura hambre de dinero. Entonces, esos son los temas. Si el Estado además lo consiente como lo ha hecho, pues no vamos para ningún lado. Y eso diferencia, por ejemplo, lo que ha pasado en Costa Rica o en El Salvador con la gestión de la vacuna y la aplicación de la vacuna frente a lo que pasa en Guatemala o en Honduras. Así, yo no lo veo más, o sea, es muy complicado, pero explicarlo es así de básico, creo yo, ¿verdad? Gracias. Gracias, Karin. No sé si Iris o Miguel quisieran agregar algo a esto de cuáles son los mecanismos que se debieran tomar para cubrir la demanda de la mayoría de países y cuáles entienden ustedes que son las razones por lo que se está generando esta falta de vacunas. Miguel. Yo ya había hablado, quizás Iris, Perfecto. En todo caso hago un comentario al final. Muy bien, adelante Iris. Yo creo que aquí Karin verdaderamente hizo un resumen muy claro de la situación. Creo que es evidente desde el punto de vista científico o de las ecuaciones que uno ve, es que el que paga la generación, investigación, maquila y distribución tiene el derecho de la vacuna y por eso la tiene en su patio. Sí, así es, actualmente así se maneja. Nosotros no tocamos suelo con esto, estamos esperando, al igual, yo siempre digo lo mismo, y Karin coincidimos, Biden anunció que para el 4 de julio iba a tener vacunado a Estados Unidos. Yo nunca había sido más feliz por la celebración de este Día de la Independencia, porque pienso que entonces ya vamos a tener más accesibilidad a la vacuna. Ese es mi pensamiento y creo que no me estoy equivocando, porque es indudable que hay demanda y todos queremos las vacunas. Entonces, si no, estoy segura que pasa en muchos países de la región que la gente está viajando a vacunarse. Está pagando, dice la vacuna es gratis, más el boleto, el avión, la estancia, etcétera, etcétera. O sea, no es tan gratuita, pero claro, esta es la opción que ahorita mucha gente con recursos está encontrando, que no nos soluciona, por supuesto, pero creo que son las opciones que la gente ahorita tiene. Estoy totalmente de acuerdo que esto debiera ser una estrategia, como dije al principio, cuando me preguntaron qué era lo que estaba viendo de la pandemia, esta avaricia que no se dio con polio, por ejemplo, esa patente que se la regalaron con tal de que el mundo saliera de polio. Y ahorita no importa. No importa que haya un hemisferio norte y un hemisferio sur, haya un este y haya un oeste. No importa, cuando en realidad al final todos necesitamos de todos. Y si no, veamos la parte ecológica. La destrucción del Amazonas afectó al mundo. O sea, si estamos interconectados, hasta que lo entendamos todos, vamos a entender que tenemos que contribuir entre todos. Sí, yo quería aportar, Marielos, una idea complementaria, ¿puede ser? Claro, adelante. Quería decir lo último que acaba de decir Iris, la necesidad de la respuesta global. La necesidad de la respuesta global es imperiosa. Las variantes, que no las descubrimos ahora, que existen desde que los microorganismos están sobre la Tierra y antes que supiéramos cómo acontecían. Por ejemplo, de COVID, de SARS-CoV-2, hay más de 4.000 variantes, es lo último que he leído. No todas son variantes que complican la vida, pero hay ya por lo menos una veintena que lo están haciendo. Algunas más conocidas, la P1, la sudafricana, etc. Si no hay una vacunación global, es la garantía absoluta de la persistencia y la permanencia de la pandemia, o de las pandemias sobreagregadas. Esa es una interpretación que yo creo que es buena que se tenga.
Por lo tanto, yo creo que los países, después de resolver la avaricia, el primero me salvo, van a empezar se va a generar una nueva etapa. Lamentablemente tuvimos que transitar por esta, de disponibilidad de vacunas. Yo creo que las vacunas de plataforma genética, que les ha llamado, para decirlo rápido, tienen una una posibilidad de escalamiento muy grande. Va a estar siempre el tema de los costos, quién va a pagar esos costos. Pero creo que hay que definir un plan global de prioridades de a quién vacunar. Porque hay que empezar, hay un plan global de vacunación que se podría hacer. De hecho, para polio existió, y se definió de una manera con otras posibilidades tecnológicas que hoy están a la mano del mundo. Entonces, yo creo que hay un futuro de las vacunas en un plazo de un año. El problema es que hay que preparar el mundo para que los estados, los gobiernos estén preparados a esa respuesta. En ese plano soy optimista, pero creo que tenemos que empezar a presionar desde ya por un mundo que priorice necesidades sanitarias, no un mundo que priorice mercado. Si la clave de solución del acceso a bienes públicos es el mercado, estamos en un muy mal camino. Como dicen ustedes los uruguayos, estamos en el horno. En el horno, decimos. En el horno, sí, que ya no están cocinando. Cuando escuchamos al director de la Organización Mundial de la Salud hablar de una desigualdad escandalosa, estamos hablando de las siguientes cifras. Cuando iban 700 millones de dosis administradas, el 87% fue para países de renta alta o media alta y apenas el 0.2% para países pobres, digamos. Es decir, 1 de cada 4 personas en países ricos o de renta alta fue vacunada y en los países en vías de desarrollo apenas 1 de 500. O sea, volvemos recurrentemente al tema de la desigualdad. Ante eso, el secretario general de la ONU y varios líderes políticos e incluso religiosos de distintas denominaciones, espacios colectivos de salud y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional están pidiendo en una campaña por la vacuna equitativa, porque han explicado que hay mucha gente que está muriendo y que se hubiera podido salvar. O sea, que hay muchas personas fallecidas, en realidad, que no deberían haber muerto si se hubiera gestionado mejor. Eso lo quería agregar por la siguiente pregunta que también viene acá. Una persona que nos pregunta, yo he tenido una gran duda. ¿Por qué creen que a nivel de los países no se ha invertido en medicamentos que mejoren el sistema inmunológico con el objetivo de minimizar pacientes que lleguen en estado grave? ¿No le saldría más barato al país invertir en medicamentos preventivos para disminuir las cifras de gravedad y muerte? Esa es la duda. Y otra persona dice, ¿se puede prevenir que nos dé tan grave la COVID-19, doctor Casal? Son excelentes preguntas y ojalá hubiese, qué malas preguntas que me han hecho porque no son tan claras y tan optimistas, pero desafortunadamente no hay un medicamento que sea preventivo. Sin embargo, hay algunas conductas que por supuesto se han hecho estudios, no casos controles, etcétera, pero se ha visto. Por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio pareciera tener un impacto positivo en lo que se refiere al sistema inmune. No me voy a extender en eso, pero hay algunos artículos que hablan sobre el ejercicio. El otro que es muy importante es el sueño, el dormir bien. Eso es suma indudablemente dormir 7 horas promedio, 7, 8 horas promedio. Y el tercero, incluso hablaron de los bosques y del ambiente del pino, y que entonces por eso no sé si ustedes han visto que hasta venden infusores con olor a pino y qué sé yo, pensando que esto puede ayudar. Lo que sí es verdad es que, y quizás entrando a más seriedad, la vitamina D es un medicamento que se ha encontrado que en personas que tienen disminuida los niveles de vitamina D y tienen COVID o enfermedades respiratorias, tienen un peor pronóstico que aquellos que tienen niveles normales u óptimos.
Esta es la razón por la cual ahorita fuertemente se recomienda el uso de la vitamina D como un coadyuvante para mejorar el sistema inmune. ¿Qué otras cosas hay? Desafortunadamente no hay. Tampoco la ivermectina, por si me la van a preguntar, asumo que me la van a preguntar. Ahí venía detrás. Ya sabía yo. La ivermectina, por favor, se los pido, no sirve para prevención. No puede jamás compararse con una vacuna. Sabemos que la ivermectina se ha utilizado, todo sale de una confusión. La ivermectina es un medicamento antiparasitario que tiene la característica increíble que cuando se usó en laboratorio logró eliminar el virus en laboratorio. Pero se los voy a poner de esta manera. Es como que yo le ponga 3 cucharadas de azúcar a una taza de café y luego haga lo mismo en el mar, ponga 3 cucharadas de azúcar. Tal vez va a endulzar algo, pero no me va a endulzar el mar. No sé cuánta azúcar tengo que ponerle al mar, ¿ya? Entonces quiero que lo comparemos así. Se desconoce la dosis, se desconoce el tiempo. Entonces, cuando me cuenta alguien que ha estado tomando ivermectina cada 3 semanas, algunos cada 2 semanas, otros cada 4 semanas, honesta y sinceramente me preocupa porque yo no sé qué efectos tiene esto a largo plazo. Y sí hemos tenido gente con enfermedades pépticas, hasta con hemorragias gástricas por estar tomando la ivermectina. Entonces, por favor, este medicamento no es como un preventivo. Aunque se diga en cumbres internacionales. Vamos a agregar, eso no lo dijo la doctora Casali, lo digo yo. Queríamos también saber, y hay otra pregunta que tiene que ver aquí con el tema de la efectividad, de qué tan efectiva ha sido la vacunación, porque países que han vacunado mucho, como ya hablaban del tema de Chile, tienen muchos contagios, entonces nos están preguntando qué opinión tienen sobre la efectividad de la vacunación y qué puede pasar, qué va a pasar con las vacunas y las nuevas variantes. Y la sumo a una tercera que pregunta a otra persona respecto de, esto va a ser como la vacuna de la influenza, podemos estar pensando que se va a tener que vacunar cada año, como 3, esto es como el recetario de los doctores. ¿Quién quisiera contestar? Doctor Fernández Galeano. Y simplemente para decir, porque es un tema de total actualidad en mi país, se mencionaba por parte de Cari del tema de Chile, el tema es el acompañamiento de la vacunación con las otras medidas. Si la vacunación se hace de manera independiente al resto de las medidas no farmacológicas, lo más probable es que la confianza en la vacuna termine siendo un enorme fracaso. ¿En qué sentido? Por un lado, en un sentido desde el punto de vista del mecanismo de transmisión, que cuando uno empieza a vacunar no está todo el mundo vacunado. En segundo lugar, porque las vacunas protegen en muchos casos, algunas de las vacunas que se están utilizando de hospitalización y de enfermedad grave, y por lo tanto de fallecimiento, pero no protegen del contagio. Y en tercer lugar, porque me parece que hay un elemento muy importante a tener en cuenta, que es que de alguna manera el llegar a la inmunidad colectiva para SARS-CoV-2, ya se dijo de los primeros, se había dicho originalmente que iba a ser un 60%. Hoy ya nadie discute en todos los papers, en todos los documentos que he leído, que la inmunidad colectiva necesaria para SARS-CoV-2 tiene que estar arriba del 70%. Entonces, países que van en un 30% de vacunación de 2 dosis, además tener presente que de acuerdo a la vacuna, se necesitan 2 dosis y 14 días después de la segunda dosis. Para Sinovac eso no está en discusión, entonces precisamos una inmunidad global, blindada, asegurada para poder tener garantía. Entonces, si queremos vender la piel del oso antes de cazarlo, vamos a tener problemas. Perfecto. Sí, adelante. Yo quisiera agregar acá que efectivamente más bien para poder saber la efectividad de la vacunación, ya tenemos algunos datos. Ya hay ahorita 6 lugares que han alcanzado el 40% de vacunación y la curva se está tendiendo a aplanar y alguna a bajar. O sea que sí ya tenemos un poco
la evidencia de que el impacto es positivo, ¿sí? Repito, tiene que ser un conjunto. Por ejemplo, Israel vacunó y encerró. Inglaterra encerró y vacunó, ¿sí? O sea, fue conjunto. En algunos lugares es vacunar sin encierro. Asumo que esto va a tomar más tiempo, probablemente. Si me perdonas, Iris, Chile hizo justamente en el inicio que empezó a vacunar sin lockdown y tuvo que ponerlo después. Es justo, o sea que es una combinación. La estrategia de vacunación, como decía Karin, no es solo la inyección, es una planificación hacia dónde llegar, priorizando, como tú decías, Miguel, pero asimismo también qué hacemos para mantener e impactar más fuertemente al virus. Es vacunar y encerrar con la pena, pero Sí. así que Y después viene el gran desafío, la gente dirá que pesado los salubristas, de la posvacunación. Porque la posvacunación también es una cosa muy importante, que es cómo continuar manejando después de la vacunación la evolución de la epidemia. Y eso es clave, tiene una cantidad de reglas que va a haber que seguir y que va a haber que ir descubriendo, va a haber que ir aprendiendo. Yo creo que la ciencia tiene que decir más que nunca por ahora. Yo no me gusta hablar en América Latina y en los países de habla hispana, hablamos de evidencia. Y yo digo, yo me gusta más hablar de hechos comprobados, porque es una mala traducción, es un neologismo, evidence. No hay evidencia, hay hechos comprobados y por ahora. Y creo que tenemos que tener la grandeza de manejarnos de esa manera. Vamos a ir cerrando este interesantísimo foro realmente, pero tenemos algunas preguntas. Una que tiene que ver con el tema de las relaciones personales y humanas, que se han visto enormemente afectadas por la pandemia y han causado muchas afecciones a nivel emocional. ¿Es posible saber en este momento, como bien decía Miguel Fernández, en este momento si volveremos a aquello que conocíamos como normal, a esas reuniones familiares, a los abrazos con la familia que no vive ahora con nosotros, que como lo hacíamos antes, eso que nos trae tanta nostalgia? ¿Será posible esa normalidad? ¿Y cuánto tiempo llevará? yo creería que este es un tema, como lo ha insistido mucho Miguel, en la posvacunación. Desafortunadamente tenemos que considerar que la vacunación no es individual y que tenemos que alcanzar entre el 70 y el 80% de vacunación planetaria. Para llegar a ese punto toma mucho tiempo, mucho tiempo. Estados Unidos, que está vacunando alrededor de 2.5 millones diarios, le está tomando más o menos 6 meses, 8 meses llegar a tener el 70% de vacunados. CDC está sacando ya una, casi que yo le llamo la etiqueta de los postvacunados. Si usted se vacunó y la otra persona también tiene 2 dosis, usted ya se puede sentar con esa persona sin mascarilla, no tiene que estar al aire libre. Si se sienta con alguien que tiene una dosis, que use la mascarilla y hágalo al aire libre. O sea, casi es una etiqueta de trato. Yo lo pongo más simple. Mientras no estemos vacunados, lo más importante es seguir utilizando la mascarilla. Porque yo no voy a saber quién se vacunó, yo no puedo hablarle, mire, ya tiene 2 o tiene 1. ¿Cuándo fue la primera? No, es imposible. O entro al supermercado y voy a decir, levante la mano quienes tienen, no se puede. Entonces, lo más sensato es seguir utilizando la mascarilla. Y aquí yo quiero agregar, yo creo que países como Guatemala y otros más, como Uruguay también, utilizamos la mascarilla desde un principio, fuimos muy obedientes y creo que esa fue la diferencia. Creo que ese fue el mayor impacto. Yo quisiera creer que fue la BCG, la vitamina D, etcétera. No, yo creo que fue conductual, fue el uso de la mascarilla. Si no, veamos lo que está pasando en India, en Brasil, donde se soltaron estas medidas, ahorita, como decía Miguel, en Uruguay. Esto es fundamental. El uso. Pero Iris, muy importante lo que estás colocando tú, pero en Uruguay, por lo menos lo puedo decir con total propiedad, lo que hubo fue un lockdown voluntario enorme. Uruguay no aplanó la curva, la aplastó, hizo que no existiera.
Y eso es clave. Se puede hacer en todos los lugares, es muy difícil de hacerlo. Pero si esta epidemia se hubiera manejado con eso y si hubiera habido perillas, esas que en la epidemiología hablamos tantas veces, de poder regular que cuando perdés el Tetris volvés a meter para adentro, se podía haber manejado. Hay países que lo han hecho, países desarrollados con una posibilidad económica, pero creo que podíamos haber apostado en nuestros países apostando a la gente. Yo creo que el gran tema es que seguimos mirando la salud sin ver a la gente como el factor de cambio. Y ese es el gran desafío que tenemos. Perdón que no quiero monopolizar la palabra, pero quería colocar ese punto dentro de las cosas. Por cierto que la mascarilla juega un papel, por cierto que la densidad demográfica también, pero si uno mira cuál es el factor principal, es cómo pararse frente a las medidas que conocemos, creo que lo decía Karin, que si conocemos lo que se hizo toda la vida mientras no tenemos medidas farmacéuticas, tenemos que ir a las otras. Son duras, son disruptivas, claro que son disruptivas, tienen costos sociales enormes. Parar la presencialidad en la educación es tremendo, en un país que tiene una laptop, como Uruguay, una laptop por niño, y que el Uruguay puede hoy estar haciendo educación de algunos, porque hay gente que no tiene la conexión, porque si está en situación económica, pero sabemos, pero yo creo que hay que combinar los factores y lo tenemos que mirar para adelante para que haya un mensaje de esperanza. Yo creo que lo peor que podemos hacer es caer en el fatalismo frente a esta plaga. Es decir, el hombre tiene cosas para hacer. El hombre en sentido genérico, no sin perder la perspectiva de género. Los hombres y las mujeres tenemos mucho para hacer. Sí. Cari. Sí, yo quería referirme a tu pregunta, ¿verdad? De ¿para cuándo? Que todo el mundo, como vivimos en la sociedad de lo inmediato, le cuesta mucho a la gente, ¿verdad? Yo entender que este es un proceso en el que entramos, del cual no sabemos realmente cuándo vamos a salir, que no hay fórmula mágica. Que lo que se sabe hacer se está haciendo, ojalá en todos lados igual, pero esa ya la discutimos. Pero lo que se sabe hacer se está haciendo en este momento, pero todavía hay muchos espacios de incertidumbre. Entonces yo creo que una cuestión que ha hecho a la humanidad sobrevivir a pesar de sí misma es la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Y en este momento lo que yo veo es que la gente está permanentemente bombardeada con el mensaje de que ya viene la normalidad, la nueva normalidad. Imagínate esa palabrita tan horrible que casi desde el mes de marzo del año pasado se empezó a usar, mientras volvemos a la nueva normalidad. No, pero si esta es una pandemia, la última duró 4 años, ¿verdad? 4 años, y fue durísima. Esta no es tan dura comparada con esa, digamos, por números. Pero lo que pasa es que como somos una sociedad de lo inmediato y del consumo, eso está matando no solo la economía, sino la capacidad de la gente de manejar su salud mental, ¿sí? Yo creo que aquí hay un papel muy importante y qué bueno que están los medios de comunicación detrás de esto, porque si todos seguimos bombardeando simplemente con el para cuándo, sin entender que estos son procesos que van a tomar tiempo, llegar a una nueva etapa, yo no sé si esa normalidad se va a parecer a la otra. Yo sí tengo confianza de que vamos a volver a abrazar a los que amamos. Eso yo estoy convencida, pero que no va a ser el año entrante. Este año que es 2021, no voy a ir a comer el fiambre con mi familia como tradicionalmente lo he hecho, como no lo hice el año pasado. Y posiblemente eso va a pasar en un par de años. ¿Pero de qué va a depender? De 2 cosas. De la actitud y papel que asuma finalmente el Estado, la responsabilidad que asuma con el proceso de vacunación y de lo que yo llamo la gestión de la epidemia, que tienen que ir de la mano, ¿sí? Y eso es lo que, por ejemplo, en Guatemala nos ha faltado, esa responsabilidad. Ha habido una transferencia en narrativa de la responsabilidad al ciudadano que todos definitivamente tenemos, pero que no alcanza cuando lo que esto es un problema de salud colectiva. Y la otra es los ciudadanos. O sea, no puedes ir al centro comercial. Tu vida no va a morir, nadie se va a morir por no ir a un centro comercial. Bueno, ahora ahí van a poner los stands de vacunación, ¿verdad? Para que la gente vaya a consumir. Pero es que es eso, es la narrativa
del consumo la que está dominando, la que hace sentirle a la gente que si no sale a pasear, no sale a comprar, no sale a comer, no puede tener calidad de vida. Entonces yo ahí creo que los medios sí pueden jugar un papel muy importante y hay un proceso de adaptación al cambio que tenemos que hacer como individuos, como familias, y que implica eso, entender que, estoy medio bíblica hoy, pero es porque hay momentos para todo, estamos en una crisis que ojalá no dure tanto tiempo como la de hace 100 años, pero lo más probable es que sí, por las inequidades que ya hablamos. Ahora, ¿qué pasa si de repente hay un consenso global y logramos reducir esa inequidad? A lo mejor acortamos el tiempo de inmunidad poblacional. Entonces depende de la agencia ciudadana. ¿Qué vamos a pedir los ciudadanos también a los estados, a la arquitectura global, bancos, organismos, etcétera, para que se pongan de acuerdo también ellos y presionen a los países? Entonces es todos esos elementos, pero sobre todo es eso, es salir de la inmediatez y de la sociedad de consumo, la que puede hacernos recuperar la alegría de estar en nuestra casa, la alegría de poder conversar. Miren, yo amo la tecnología porque me puedo reunir con todo el mundo a pesar de... Entonces son esos elementos, creo que es un cambio de narrativa en la que necesitamos y ahí los medios pueden jugar un papel muy importante para sobrevivir. Gracias. Perdón que me extendí. No, está bien. Vamos a ir cerrando. Le pediría entonces a Iris Casali y a Miguel Fernández y a Karin un minutito de cierre, con su mensaje de cierre para este foro, que tengo muchos mensajes diciendo que ha sido un excelente foro, que muchas gracias a los panelistas que han aprendido muchísimo. Así que empezamos con la doctora Casali, seguimos con la doctora Slowey, cerramos con el doctor Fernández Galeano con un minutito. Ahí tenemos el relojito para poderlo tomar. Adelante, Iris. Bueno, yo quiero decirles a todos que creo firmemente en la humanidad. Creo, a pesar de todo lo que hemos hablado, que el ser humano es resiliente y que lo único que tenemos que hacer es, en verdad, creer, responsabilizarnos y comprometernos que podemos salir. Esto no será fácil, esto no será rápido, pero es indudable que lo podemos hacer y que la vacuna, que las medidas de protección, pero sobre todas las cosas, el sentirnos ciudadanos y parte de una sociedad es lo que nos puede sacar adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Iris Casali. Escuchamos a la doctora Karin Slowey. Bueno, ya hablé mucho, pero yo tal vez solo completo, así como perseverancia, paciencia y persistencia con las medidas individuales. Al final lo único que controlamos es nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro entorno inmediato. Y en el marco de eso, la exigencia ciudadana. Yo creo que es muy importante porque el asunto no es si me logro vacunar yo nada más. Es que tenemos que vacunar 5.200, 5.500 millones de personas en el planeta, ¿sí? Entonces, mientras no logremos eso, en el caso de Guatemala, 10.6 millones de personas, estamos igual como que no me hubiera vacunado. Entonces, perseverancia, persistencia y utilicen sus medidas, por favor. Muchas gracias, doctora Slowey. Doctor Fernández Galeano, lo escuchamos. Una maravilla poder cerrar diciendo que me representan totalmente lo que han dicho las dos colegas con las cuales tuvimos el gusto de participar. No es un gesto no es mi estilo el de la lisonja o el de los buenos modales solos, son muy buenos los buenos modales, pero realmente me representa totalmente las cosas que dijeron tanto Iris como Karin. Me parece que va por ahí, va por el lado de la esperanza. No podemos, hay quien habla de miedo útil y miedo inútil. El miedo útil es aquel que reconoce el problema en el que estamos y que de alguna manera nos permite con resiliencia salir adelante. El miedo inútil es el que nos genera pánico, el que nos paraliza. Yo quiero tener miedo útil, dicho mejor, quiero tener esperanza. Y la esperanza pasa porque pongamos cada uno de nosotros todo lo que tenemos que poner, de resiliencia, de compromiso, de solidaridad, creo que es una palabra clave, solidaridad, y también de reclamarle al Estado, a nuestros gobiernos,
que cumplan con responsabilidades que son indelegables para garantizar la salud colectiva. Gracias por haberme dado la oportunidad de participar. Nada más lindo que venir de realidades tan distintas, tan parecidas y a la vez tan distintas, porque son distintas, y estar coincidiendo en las mismas ideas, que son ideas en definitiva de, yo diría que de salud pública y de justicia social. Muchísimas gracias entonces al doctor Miguel Fernández Galeano, a la doctora Karen Slowing, a la doctora Iris Casali por haber participado en este foro virtual. Nos quedamos con sus palabras, actitud y responsabilidad del Estado y gestión de la epidemia, esperanza, responsabilidad y solidaridad. Antes de terminar, también quiero agradecerle mucho a Pablo Valdés su trabajo de interpretación para que muchísimas personas nos puedan entender y puedan estar siendo partícipes de este foro. Y también agradecer a nuestros aliados, los medios No Ficción y Plaza Pública de Guatemala, la revista Factum del Salvador y Proceso Digital de Honduras, así como el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, también de Honduras, por su apoyo en la realización y transmisión de esta actividad. Y un agradecimiento especial a todas las personas que acompañaron este foro virtual desde nuestras redes. Reciban un agradecimiento y un saludo del ciclo de actualización para periodistas CAP. Síganos en las redes. Si alguien se perdió este foro, lo puede ver, va a estar en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes. Y que tengan ustedes muy buenas noches y muy bien entradas las noches allá en Uruguay y las 7:13 en Centroamérica. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.